El corazón latiendo con fuerza, Jake se acercó lentamente al jardín del 42 de la calle Maple. Aquella mañana, todo parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo, como un fondo pacífico listo para transformarse en algo mucho más siniestro. Era un martes como cualquier otro, hasta que un sonido rompió el aire tranquilo. Un grito, un gemido lúgubre, una angustia palpable que parecía flotar sobre el vecindario residencial. No era un grito de alarma común, ni un simple ladrido. Era un grito que no dejaba lugar a dudas. Había un problema, y no esperaba. Jake, basurero de profesión, realizaba su ruta semanal cuando escuchó el ruido. Un estremecimiento de angustia le apretó el estómago. ¿Qué estaba sucediendo allí, detrás de esa alta cerca de madera, en la casa de la señora Allison? Su reloj ya indicaba que iba tarde en su horario. Sin embargo, un instinto irresistible lo empujó a verificar. Curioso e inquieto, no dudó. Con una mirada furtiva para asegurarse de que no había nadie a la vista, cruzó la puerta del jardín. Lo que descubrió lo dejó paralizado. Luna, el labrador negro de la señora Allison, estaba allí, inmóvil, el cuerpo rígido, enrollado por una serpiente colosal. Sus ojos, grandes de terror, buscaban una escapatoria, pero su cola, atrapada entre sus patas traseras, no podía ofrecer ninguna salida. La serpiente, un pitón de 1,80 metros, apretaba su abrazo a su alrededor como un torno, sus escamas brillando bajo la luz de la mañana. Jake no podía creer lo que veía. Quería moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el horror de la escena. La serpiente estaba tan cerca del cuello de Luna, su cabeza moviéndose lentamente, su lengua bífida escrutando el aire, como si estuviera evaluando la situación. Luna, por su parte, parecía inmóvil, casi resignada. No intentaba liberarse, como si una intuición animal le dijera que cualquier movimiento brusco sería fatal. A su alrededor, otra escena desgarradora. 3 pequeños cachorros negros, acurrucados en un rincón del jardín, gemían suavemente. Demasiado jóvenes para entender el peligro, se quedaban allí, impotentes ante la escena que se desarrollaba ante sus ojos inocentes. Jake, aunque no era un experto en serpientes ni un héroe de película de acción, sabía que no podía quedarse sin hacer nada. Pero, ¿cómo intervenir? ¿Qué hacer? Una intervención directa podría poner en peligro su propia vida y la de Luna. La serpiente podía atacar en cualquier momento. Mientras esperaba la ayuda de las autoridades, el tiempo parecía suspendido. ¿Cuánto más podría Luna soportar ese abrazo? Sus pensamientos se agolpaban, y fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de Luna. Un destello de determinación brillaba en sus ojos, un destello que hizo estremecer a Jake. Esa mirada le hizo entender una cosa: debía actuar, y rápido. Con una última mirada furtiva a los cachorros, Jake sacó su teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Marcó el número de emergencia. 911. ¿Cuál es su situación? La voz calmada al otro lado del teléfono parecía desconectada de la urgencia de la escena. Jake respiró profundamente, intentando mantener la calma. No lo van a creer, pero una serpiente gigante ha atrapado a un perro y a unos cachorros. Es difícil de explicar. Necesitamos protección animal y probablemente un veterinario, rápidamente, en el 42 de la calle Maple. Colgó, preparándose para esperar la ayuda, sabiendo que acababa de tomar una decisión crucial. Había impedido que la señora Allison, una mujer mayor y frágil, descubriera la escena macabra en su propio jardín. La vieja viuda, ya afectada por la pérdida de su marido, había encontrado en Luna una fuente inagotable de felicidad. Luna era mucho más que un perro. Se había convertido en su compañera en cada momento, aquella que la acompañaba en cada instante de soledad. Sus paseos eran un espectáculo reconfortante para el vecindario, un rayo de sol en una calle común. Pero esa mañana, todo iba a cambiar. Jake, incapaz de quedarse inactivo, buscó alrededor una solución. Sus ojos se posaron en la manguera de riego, y una idea surgió en su mente. Si la serpiente estaba desorientada, tal vez podría aflojar su abrazo. La serpiente parecía tranquila, pero los gemidos de Luna y la creciente tensión le indicaban que el tiempo era crucial. Se acercó con cautela a la manguera, evitando hacer cualquier ruido repentino
que pudiera provocar una reacción de la serpiente. El silencio pesaba en el jardín como una carga. La respiración de Jake era corta, y cada movimiento se convertía en una decisión de vida o muerte. Tomó la manguera, abrió el agua y dirigió lentamente el chorro hacia la serpiente. En el momento en que el agua tocó al animal, se produjo una reacción instantánea. La serpiente comenzó a moverse, pero ya era demasiado tarde. El sonido de las sirenas que se acercaban cortó cualquier esperanza. La serpiente, ahora agitada, apretó su abrazo alrededor del pobre cuerpo de Luna. Los ojos de Jake se llenaron de horror al ver el dolor reflejado en el rostro del perro. Luna, la valiente Luna, que hasta ese momento había resistido, parecía ahora luchar contra el abrazo que se volvía cada vez más apretado. La serpiente se enrollaba a su alrededor, su piel brillando con una amenaza cada vez más palpable. Luna temblaba, la respiración sibilante, mientras una presión intensa parecía aplastar su caja torácica. El momento en que todo iba a cambiar se acercaba, pero ¿era demasiado tarde la llegada de la ayuda? El corazón de Jake latía más fuerte con cada segundo, como un tambor que anticipaba un drama inminente. El agua de la manguera, que parecía haber ofrecido un momento de respiro, no fue suficiente para desorientar a la serpiente. Al contrario, se había replegado sobre sí misma, apretando aún más su abrazo alrededor de Luna con una determinación aterradora. La situación estaba fuera de control. Las sirenas de los servicios de emergencia se acercaban, pero cada minuto, cada segundo, parecía una eternidad. La presión creciente sobre el pecho de Luna, junto con los gemidos estridentes de dolor que escapaban de su garganta, paralizaban a Jake. Sabía que ahora estaba en una carrera contra el tiempo. Luna, todavía inmóvil, luchaba por respirar. Sus ojos llenos de terror permanecían fijos en Jake, como si imploraran ayuda, pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Los cachorros, por su parte, seguían allí, acurrucados en su rincón, con sus pequeñas orejas levantadas, observando con ansiedad los eventos que se desarrollaban ante sus ojos inocentes. No entendían, pero sus instintos les decían que algo terrible estaba ocurriendo. Jake podía oírlos gemir, su angustia resonando en el silencio pesado del jardín. De repente, Jake escuchó un ruido de motor a lo lejos. Los primeros rescatistas finalmente llegaron, sus rostros tensos, marcados por la gravedad de la situación. Uno de ellos, un veterinario, se apresuró hacia Luna, sus ojos rápidamente analizando el terreno para evaluar la escena. Pero no podía ignorar el terror que reinaba en el aire. Otro rescatista corrió hacia Jake para evaluar la situación con él, mientras las sirenas de las ambulancias resonaban en la distancia. La otra parte del equipo, equipada con materiales especializados para manejar tales peligros, se acercaba lentamente, bien consciente de la magnitud de la tarea por delante. El veterinario, un hombre experimentado pero visiblemente tenso, se arrodilló junto a Luna. Observó la serpiente, analizó la tensión de su cuerpo y buscó una forma de intervenir. Murmuró palabras tranquilizadoras a Luna, pero ella parecía demasiado agotada para reaccionar. La serpiente, aunque aparentemente tranquila, tenía una fuerza bruta que no permitía ningún error en su enfoque. Con un gesto rápido pero preciso, uno de los rescatistas levantó un largo palo para intentar distraer la atención de la serpiente. Pero ésta no se apartaba, concentrada en su presa. Pero entonces se produjo un milagro. El veterinario, con una mirada hábil, logró desestabilizar a la serpiente. Con un movimiento rápido y preciso, usó una herramienta para distraerla, ofreciéndole una apertura para liberarse del abrazo mortal. La serpiente, desestabilizada por el ataque repentino, finalmente soltó. La señora Allison llegó al lugar unos minutos después, el rostro marcado por la angustia y la incomprensión. Se desplomó al ver a Luna, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas arrugadas. Pero la anciana, a pesar de su dolor, se apresuró hacia Luna, murmurando su nombre con una voz suave, reconfortante, como si ya supiera que su perra no se perdería para siempre. Luna, aunque sacudida, abrió los ojos, sus grandes ojos negros mirando tiernamente a su dueña. Había una conexión profunda, un vínculo indestructible entre ellas. El amor y la ternura de la señora Allison por Luna
así como la determinación de Jake de no dejarla sufrir, habían permitido salvar la vida de la perra. Pero, ¿a qué precio? Y aunque nunca se volvió a encontrar la serpiente, la lección quedaba clara. A veces son nuestros instintos, nuestra humanidad y nuestro deseo de proteger a los que amamos los que triunfan sobre las situaciones más crueles.